Falta cada día menos para nuestra primera elección de gobernadores regionales. ¿Qué implica esto? ¿Cuáles van a ser las atribuciones que van a tener? ¿Qué complicaciones podríamos ver en el camino? Y por supuesto, ¿qué se espera para esta jornada que va a ser histórica? Porque además vamos a elegir al mismo tiempo a los constituyentes, alcaldes, concejales. Vamos a estar conversando de esto y más en profundidad junto a María Paz Troncoso, subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo. ¿Cómo está, subsecretaria? Buenos días. Un gusto, Bárbara, saludos a todos. Bueno, ¿cómo ven ustedes este proceso que comienza ya hace un tiempo? Estamos en plena campaña hasta el 11 de abril, que son las elecciones. Así es, nosotros, bueno, decimos que este es probablemente el mayorito de la descentralización del país de los últimos 3 años, desde que se crearon los gobiernos regionales, porque es un proceso que efectivamente cambia la estructura administrativa y política de los gobiernos regionales, estableciendo un nuevo ordenamiento del conjunto de la institucionalidad y que de alguna forma genera cambios no solo entre las autoridades, sino las tareas que van a tener que abordar cada una de ellas. Ahora, respecto a justamente eso, cómo ve que está el ambiente? Es muy complejo hacer campañas ahora con cuarentenas, endurecimiento de las restricciones, bueno, mucho virtual hay que apelar. Así es, no es un tema, yo creo que nada fácil para los candidatos y tampoco lo es porque el cargo de gobernador regional es un cargo que en general es desconocido por la población. Nosotros tiempo atrás analizábamos un estudio que desarrolló el Barómetro Regional y efectivamente la figura del gobernador regional es una figura muy desconocida y que en general genera ciertas controversias respecto de las funciones, y eso lo hemos visto efectivamente a lo largo de todas las discusiones que se dan entre candidatos a gobernador, donde efectivamente uno percibe cierto nivel también de desconocimiento de cuáles debiesen ser esas atribuciones. Y para poder aprovechar esta instancia para también dar a conocer cuáles son esas atribuciones entonces, cuáles van a ser las atribuciones principales que va a tener un gobernador regional. Esto es muy importante pensando en que la gente se motive y vaya a votar ese día. Bueno, lo primero que hay que distinguir es que con la dictación de la ley 2174 se dividieron las funciones de gobierno y administración. Por una parte, desaparece la figura del intendente y es en el delegado presidencial regional donde se radican las funciones de gobierno interior que tienen que ver fundamentalmente con tareas asociadas a velar por la tranquilidad del orden público, el resguardo de las personas, aplicar el auxilio a la fuerza pública, disposiciones asociadas a la ley de extranjería, adoptar medidas asociadas a prevenir y enfrentar catástrofes versus las funciones que le van a corresponder al gobernador regional, que va a tener que desarrollarlas en conjunto con el Consejo Regional y que apuntan fundamentalmente a tareas de administración, tareas normativas, muy importante, tareas de planificación del territorio, de generación de políticas, además de todas las funciones asociadas a la inversión regional y, por cierto, la coordinación que tienen que establecer en conjunto con las nuevas divisiones que se han instituido a propósito de la dictación de esta ley 20.074. Respecto a eso también se han generado algunas dudas, porque, claro, las atribuciones están bien definidas, está claro cuál es o debería ser el rol del delegado presidencial, también del gobernador. Pero en la práctica, ¿cuánto se puede respetar eso? Y lo veíamos en el caso del estallido social, por ejemplo, muchos cuestionaban, bueno, una vez teniendo un problema o habiendo una crisis, ¿va a respetar cada uno el ámbito de su movimiento o finalmente se podrían chocar eventualmente? Bueno, yo creo que la duda mayor está precisamente en esta función de atención de la emergencia. Y ahí uno Mm. tiene que revisar qué es lo que dice la norma. Lo primero es señalar que esta materia está abordada en el artículo 16 y señala que el gobierno regional, y eso es importante, porque cuando hablamos de gobierno regional es el gobernador más el consejo regional, tiene funciones o atribuciones asociadas a adoptar las medidas que resulten necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe, desarrollar programas de prevención y protección ante situaciones de desastre, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades nacionales, versus el delegado presidencial regional y provincial, que se señala que le corresponde adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia.
Y aquí, como te decía al principio, es muy importante tener claro que para la atención de la emergencia es el gobierno regional el que actúa en su conjunto, vale decir, el gobernador más el consejo. En el ejercicio de la función del gobierno regional, lo tiene que hacer en el ámbito de sus competencias. Y si nosotros miramos cuáles son las acciones o las funciones que debe cumplir el gobierno regional, por cierto, se asocian a la planificación territorial y a la ejecución de inversiones. Por lo tanto, si va a intervenir en materias de atención de la emergencia, prevención de la catástrofe, lo hace desde la planificación del territorio y desde la ejecución de las inversiones, que pueden venir desde las fases posteriores a la emergencia, con todos los procesos de reconstrucción, o las fases previas que tienen que ver con esta planificación asociada al ordenamiento territorial, a dónde es factible o no generar ciertas instalaciones, construir, por ejemplo, vivienda, entre otras cuestiones. Y por lo tanto, también señala la norma que este actuar del gobierno regional debe desarrollarlo necesariamente con los órganos competentes. ¿Y quiénes son hoy día los órganos competentes? Lo NEMI, y por cierto en el futuro lo será el delegado presidencial. Y ahí es muy relevante porque efectivamente las fuentes de conflictos vienen por el lado de la coordinación. Si las autoridades son incapaces de generar estas capacidades de coordinación, me refiero al delegado y al gobernador, por cierto, van a haber fuentes de conflicto. Pero yo tiendo a pensar que en este proceso que va a tener que tener un gran sentido de la colaboración, es posible establecer acciones de acompañamiento, por una parte, y de complementariedad, porque efectivamente vas a tener al delegado que en el ámbito de sus acciones, como te decía yo, le corresponde, por ejemplo, el auxilio de la fuerza pública, la intervención para atender emergencias está bastante clara. Y efectivamente tiene que generar estas coordinaciones con las otras autoridades que tienen asiento en el territorio, no solo el gobierno regional a través, insisto, del gobernador regional y el consejo regional, sino también, por ejemplo, a través de las autoridades locales como son los alcaldes y los consejos municipales. Ya, pero para que esto se pueda entender más claro, llevémoslo a cosas concretas. Por ejemplo, en el caso de Santiago, una marcha, antes, antes de todo lo que ha pasado en los últimos ya 2 años más o menos, lo normal era solicitar una autorización para hacer una marcha, ¿cierto? Estábamos acostumbrados a las marchas autorizadas. ¿A quién se le pide ese permiso? En este caso correspondería al delegado presidencial, porque es a él a quien le corresponde dirigir todas las tareas asociadas al gobierno interior, velar por la tranquilidad del orden público y el resguardo de las personas y bienes. Ya, y si hubieran incidentes o problemas, ¿quién es el que tiene que hacerse entonces cargo? También el delegado presidencial. Así es, porque a él le corresponde el auxilio de la fuerza pública. Ya, y eventualmente, en un caso de crisis, un caso de terremoto, por